Bien, amigos, tenemos el placer de tener con nosotros hoy miércoles al señor ministro de Salud Pública. Quisiéramos pedirle excusa porque, contrariamente a la costumbre de la revista con sus invitados, quisiéramos hacer un pequeño comentario sobre la situación del ministerio y la llegada de un médico, cardiólogo, exitoso al Ministerio de Salud Pública. Primero, Víctor Atala pertenece a una familia de descendientes de árabes que incursionaron en política dominicana. Es decir, que no se habla ni de extranjeros ni de descendencia, son dominicanos. Pero entre nosotros diferenciamos. Por ejemplo, los Atalas, que son 3 varones o 4 varones, los Magluta, los Raful, los Feri, los Hanna, los Abinader, son familias que han estado cerca, en política y cerca siempre del Partido Revolucionario Dominicano y del PRM ahora. Lo que significa que nadie puede dudar de que es un político, además de un profesional, proclive a ese partido desde siempre. Ellos no han tenido otra militancia. También tenemos otras familias que son descendientes de árabes, pero que han trabajado y se han sumado a otras organizaciones, como el caso de los Dawager, el caso de los Isa, de Cuello, porque Cuello es Isa. ¿Sabes? Sí. Cuello es primo hermano de Tony y de Narciso. Los Jacín, ahí está Santiago. Y el doctor Víctor Atala, en una forma inexplicable para mí, llega a ser ministro de Salud. Y uno de los temas es, de los 5 cardiólogos contemporáneos más exitosos en todo orden, el currículum, el ejercicio, la especialidad, el grupo de los 5 que no necesitan ni siquiera trabajar en hospitales públicos, uno pregunta, ¿y por qué llega Víctor Atala a ministro de Salud Pública? Bueno, porque son una familia del PRD, porque él es amigo del presidente y tiene motivos, pero aún así nosotros tenemos que sacarle provecho a una conversación con Víctor Atala, porque él tiene también la ventaja de que él no está buscando nada que no sea, supongo, buscar lo mejor para el sistema de salud dominicano. Entonces ya él tiene un tiempo en el cargo y nosotros tenemos un paquete de preguntas que hacerle al doctor, dentro de las cuales, doctor, su llegada al ministerio resultó, después de tomar posesión, un saco de sorpresas, o usted se esperaba encontrar lo que encontró. Buenos días, Julito. Gracias, buenos días, Michelle. Buenos días, Carlos. Gracias. Placer estar con ustedes. Ya me hacía falta estar por aquí. Hacía mucho que no venía y tenía costumbre de venir periódicamente. Hice programa aquí, me senté varias veces aquí con ustedes, con Patrick, y la verdad que lo disfruté muchísimo. Sin lugar a dudas, llegar a un ministerio de tanta importancia e impacto del país con tanta incidencia fue un saco de sorpresas, de verdad que sí, porque yo siempre estuve acostumbrado a la práctica privada, a lo mío, a lo personal, en lo cual la incidencia de mis acciones
eran dirigidas al contexto propio y lo que yo me tomaba como decisión, aun y cuando pudiera afectar personas, era una responsabilidad personal. Bien. Ahora tengo que pensar no solamente en mí o en lo que yo creo, sino en un grupo de personas y también contar con ayuda y asesoría en múltiples aspectos para poderlas integrar y desde así trabajar. Bien. Y también encontramos un ministerio que todos sabemos siempre, por más que sea, los recursos nunca han sido suficientes para tratar la problemática de salud en el país. Mira, los recursos de salud, Julio y Michelle, nunca han sido suficientes en ningún país del mundo. La salud siempre demanda más de lo que se le invierte, porque la mayoría de los problemas de salud o los programas de salud se han ido dirigiendo a la atención, a asistir, a curar. Y muy poco se dedica a la parte preventiva, a la parte de atención primaria. En eso tenemos que trabajar intensamente. Justamente a lo que se dedica, doctor. Después que se creó la separación de lo que era la Dirección General de Hospitales, que se convirtió luego en el Servicio Nacional de Salud, con eso se fue también una parte importante, tanto del presupuesto como del personal y de las funciones. Y a veces yo pienso, ¿se quedó el ministerio solamente como un organismo regulador? Bueno, hasta ahora mismo la parte de rectoría es la parte más importante, regulación, de control, normas, protocolos, dirección, pero aún así el Servicio Nacional de Salud depende, está bajo nuestra... ello es una dependencia, sí, pero no es un ministerio aparte. No, es desconcentrada y tiene la capacidad ejecutoria de su presupuesto, pero el presupuesto somos nosotros que se lo damos a ellos. Pero es autónomo. Totalmente autónomo. Ellos sí. Son autónomos. Son autónomos. Después que él recibe el presupuesto. Sí, él tiene la capacidad de ejecutar, de contratar y demás. Pero siempre, gracias a Dios, trabajamos en conjunto y trabajamos... Aunque usted no estaba en el ministerio, estaba en el país y vivió el cambio. La creación de la ley del 2001 de seguridad social, que fue la ley 87 del 2001, el del 9 de mayo, a partir de ahí, que ya hoy tenemos 25 años, vamos a tener con la ley aprobada, la ley de seguridad social sí. Y previamente la ley de salud, luego la separación del Servicio Nacional de la Salud, la creación del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Eso mermó mucho el poder del ministerio. En algunos aspectos sí, pero yo entiendo que esa separación le daba también la capacidad al ministerio de concentrarse en aspectos que eran propios de la salud colectiva y concentró otras áreas en expertos de esa área. Por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con seguridad social, se incorporaron en esa área a personas específicamente designadas a trabajar en ese sentido. Aun y cuando el ministerio pudiera nombrar a alguna persona en esa área y dirigirlas, creo que esa descentralización y desconcentración ayudó mucho. Pero la ley de seguridad social ahora mismo está siendo altamente revisada. El país ha cambiado mucho, tenemos muchas demandas de muchas cosas, y yo creo que es uno de los aspectos más importantes a tocar. Y eso estamos ahora en mesas de reunión continuas, temáticas de todos los sectores, porque es la única forma de darle sostenibilidad a la salud, o sea, a través de la creación de cobertura adecuada, para que no dependa de que a mí me dé la gana de hacer algo o a la otra persona de algo, sino que el dominicano esté cubierto, esté protegido y se levante en las mañanas con una cobertura que le diga yo, si yo voy a tal sitio estoy bien, si tengo esta enfermedad estoy bien, y en eso estamos trabajando intensamente y hemos ampliado mucho la cobertura en cuanto a personas, la población de personas que está protegida bajo el seguro. Pero usted ha tomado muy a pecho el tema de prevención, porque veo que hasta públicamente es lo más importante usted le da importancia. Es lo más importante, sí. Pero tiene además de la prevención, está la vacunación que es de ustedes, ¿verdad? Sí, claro. Está también los medicamentos de alto costo que así es de ustedes. También el departamento de alto costo. Es decir, que no es solamente regulador, no, la habilitación tanto del médico como de los centros de salud del país, sí, ¿verdad? Los permisos sanitarios también. Pero nosotros quisiéramos
esas denuncias que se hacen, por ejemplo, de deterioro de hospitales o de deterioro de atención primaria, no es responsabilidad del ministerio. No depende de nosotros. Eso hay que diferenciarlo. Eso depende del Servicio Nacional de Salud, es una dependencia de ellos. Todo lo que tenga que ver con hospitales, centros de asistencia, depende de ellos. Y la construcción propia de los hospitales también, la infraestructura también depende del Servicio Nacional de Salud. Mi última pregunta, claro, doctor. Le disminuye, le descarga, le quita, no responsabilidad, pero trabajo, la seguridad social al antiguo, lo que fue antiguamente el Ministerio de Salud, es decir, le quita mucho trabajo al tener casi 5 o 6 millones de personas con cobertura. Claro, nos quita y nos pone, porque al aumentar la cobertura, la demanda de servicios es mucho mayor. Y haya puesto la demanda de servicios, la cantidad de consultas que está yendo. Tú dices hospitales. A los hospitales, la cantidad de. Pero ya eso no es responsabilidad de usted. Sí, porque nosotros tenemos que darle servicio a las personas y tenemos que aumentar la capacidad de atención y tenemos que aumentar los centros diagnósticos y tenemos que aumentar todos los hospitales y la cantidad de camas, porque al haber una cantidad más de personas cubiertas, el acceso a la salud es mayor y nos motoriza a aumentar mucho la capacidad asistencial. No hay duda que nos ayuda a darle cobertura a esas personas, pero también nos estimula de manera rápida a aumentar la capacidad de respuesta, porque hay muchas más personas demandando el sistema de salud. ¿Y fue positivo la separación del Servicio Nacional de Salud del presupuesto de salud pública? No está separada. Yo soy el que manejo el presupuesto de ellos. No sé si fue positiva la separación de esa área, porque a la larga ellos son los responsables del hospital, no es usted. Entiendo que sí, en el momento en que se viva, dependiendo de quién tome la parte del Servicio Nacional de Salud. Yo creo que en el momento que estamos viviendo ahora ha sido positiva porque ellos inclusive han incorporado, el presidente inteligentemente ha incorporado en la construcción de los hospitales a otro ministerio más, que es el Ministerio de Viviendas y Edificaciones, para que parte de la construcción de los hospitales sea más rápida y más motorizada a través de ese tipo de gerencia. Doctor, en este momento, el principal problema de la salud, si usted lo tiene que identificar, dicen, todo se resuelve modificando la ley de seguridad social, resolviendo el tema de la cobertura y todo eso, pero se habla mucho de que hay que comenzar todo por el primer nivel, fortalecer el primer nivel de atención primaria, ahí está la prevención, está el tema de la planificación para que el sistema cambie a mediano plazo, podamos tener otro sistema de salud. Sí. ¿Usted cree en eso? Sin lugar a dudas. La redirección, no solamente desde el punto de vista de gerencia, sino también de cultural, de enseñarle al dominicano a través de la educación y el soporte, lo que es un centro de primer nivel, una UNAP, que es una unidad de atención primaria, es esencial. Debemos empezar, debemos establecer ya los mecanismos para que ese sistema sea el adecuado o el más usado. Cada peso de inversión en el sistema de prevención equivale a 70 pesos en el sistema asistencial. Estamos hablando de una medida muy efectiva que se va a tomar un poco de tiempo, pero obligatoriamente debemos ya empezar, o no empezar, sino reforzar esa capacidad de atención, la atención primaria. La prevención es la parte más importante de salud. Cuando usted dice, en mi práctica privada, todo lo que yo veía dependía de mí, de mis acciones. Ahora uno se pone a ver la composición de la salud pública en nuestro país. Y tú dices, el ministerio lo dirige, tiene el SNS, el Servicio Nacional de Salud, tiene promesas con los medicamentos. Creo que vi que ahí está el departamento de alto costo, que ahí está el doctor Carlos, creo que Sánchez, que depende, está lo que es habilitaciones y el DIGEMAPS, que eran las habilitaciones y registro de todo lo que es medicamentos y centros en el país. Es una estructura distinta, el mismo Seguro Nacional de Salud, son los que componen esto ahí. Ustedes de adentro, porque cada uno de esos
sectores, hay que decir que camina y que relativamente bien, pero hay muchos de ellos que hay problemas. Los medicamentos de alto costo no son suficientes por más que tú ves que el gobierno ha duplicado o ha triplicado la cantidad de personas. Que los médicos se quejan con los medicamentos, si son genéricos, si no son genéricos, si hay que mantener todo esto. Es eso que usted está manejando en el centro de todo esto, y muchas veces esas acciones no dependen de usted, dependen o de las otras direcciones o del presupuesto sobre todo. ¿Qué se puede hacer para ir resolviendo todos los problemas sin que dependan necesariamente de usted? Porque realmente hay muchas cosas que no se pueden resolver a corto plazo. Sí, mira, yo entiendo que la parte más importante que nosotros llegamos al ministerio fue que no encontramos, y lo voy a decir, un sistema de digitalización, de gerencia, de control de inventarios, de manejo, como debe haber estado. Y nosotros estamos trabajando en la digitalización total del sistema para eficientizar todo lo que es el gasto, el uso, el presupuesto, trabajar basado en resultados. Por ejemplo, en el departamento de alto costo, eso es extremadamente importante porque, como tú dijiste, aún nosotros ser un programa líder regional, si nos comparamos con el resto de las poblaciones del área, nuestro país es líder regional en medicina de alto costo en cuanto a inversión, en cuanto a distribución de las terapias, en cuanto a las cantidades de moléculas, somos líderes comparados con el resto de muchos de los países de aquí. Aún así, el dinero, como tú dijiste, el presupuesto nunca va a dar porque es extremadamente costoso. Es obviamente necesario empezar a hablar en lo que tú dijiste, en la introducción de medicamentos genéricos de calidad avalados y en la introducción de los medicamentos biosimilares que también van a aumentar. Yo inclusive tengo una frase que digo, biosimilares avalados, la humanización del alto costo, tratamiento avalado para más personas y para más problemas. O sea, es importante entender y llevar a las sociedades médicas, a las sociedades de pacientes, que estos tipos de medicamentos podrían aumentar enormemente la cantidad de pacientes que estamos cubriendo a un costo mucho más bajo. Yo les puedo decir que desde que yo asumí, hay 21 listas de esperas que están en cero. Hemos incluido muchos pacientes más que anteriormente y estamos trabajando en base a la introducción de medicamentos que nos permitan a nosotros, medicamentos avalados, estoy hablando de medicamentos que estén avalados por las mismas instituciones que avalan los medicamentos innovadores, o sea, que están a la par. O sea, no estamos inventando, estamos dando los medicamentos que están avalados para poder así, de esa manera, incluir a más personas y acabar con la lista de esperas también y hacer así humanizar. Estamos hablando que en un departamento que de alto costo, 7.000 millones de pesos o poco más, se invierte casi más que el resto del 90% de la población en medicamentos. Entonces tenemos que buscar la forma de eficientizar y estamos haciendo mesas técnicas, reuniéndonos con las ARS, con las casas farmacéuticas, las sociedades médicas, las casas de medicina, la currícula, o sea, todo lo que tenga que ver con universidades, para tratar de comparar en esa mesa técnica las soluciones más apropiadas para darle más uso a esos medicamentos. Ministro, pero, son tantos los problemas que hay que no es bueno que yo que complazca a una doctora que me llama y le dé las gracias al doctor porque le resolvió un problema a un caso de esclerosis múltiple. Eso es malo y nos pasa a veces con el doctor Willamo, de que a veces propagar una buena acción lo que produce es la demanda de 1 millón de acciones. Sí. Así es que a la doctora le da las gracias por el problema de la esclerosis múltiple resuelto. Estamos para eso, es el deber. Debería ser así con todos los dominicanos. Pero imagínese. Pero déjeme decirle algo, la solución a ese problema, para que usted se sienta tranquilo, don Julio, la solución a ese problema, aun y cuando llegó quizás un poquito más rápido, es la solución que estamos tratando de darle a todos los dominicanos, a través de la inclusión de los medicamentos similares a los genéricos. Inclusive yo no acepto ya las recetas para los médicos llegar a alto costo, no pueden incluir, aun y cuando sea un medicamento innovador, debe incluir el nombre del medicamento genérico, no solamente para es para crear la cultura también en los mismos médicos del conocimiento del genérico y así motivar a que eso sea la forma de utilizarlo. Ministro, pero con
luego de empezar a hablar nosotros de innovador en el país y las necesidades de biosimilares, hemos tenido algunas declaraciones de sociedades médicas, Sí. los oncólogos clínicos, los urólogos, que entonces están hablando de cambio de recetas. ¿No estarían ellos cuestionando el trabajo que hace el Ministerio de Salud Pública a través de la DGMAPS, quien es que aprueba que un medicamento pueda ser comercializado en la República Dominicana? O sea, se supone que si el medicamento está siendo comercializado es porque el Ministerio, a través de la DGMAPS, ha hecho todas las diligencias necesarias para poder garantizar la calidad y la efectividad de ese medicamento. Sin ¿No es lugar a así? dudas, William. Mira, nosotros tenemos un comité de alto costo. El comité de alto costo no solamente integra a personas del ministerio, sino también integra a profesionales y expertos y peritos en algunos de los puntos que tienen que ver con alto costo. Estamos hablando de cáncer, enfermedades reumatológicas, entre otras. Para que las decisiones de incorporación de moléculas sea justa, adecuada, distribuida, porque donde hay mucho presupuesto, las cosas pueden complicarse. De nuevo, yo me voy a sentar con todas las sociedades de medicina, me voy a sentar con todas las sociedades de pacientes, también las de pacientes, las que reciben el problema, las que tienen el problema y las que necesitan la solución, para hacerles entender que lo que yo les voy a dar a ellos a través de alto costo, lo que le vamos a dar a alto costo, es de igual calidad y avalado, y que yo me lo tomaría si tuviera la necesidad. O sea, yo no usaría nada. Entiendo la pregunta que tú dijiste. Si ellos están trabajando quizás en desconocimiento o quizás en protección de darle a un paciente la medicina innovadora. Pero de nuevo, quiero transmitir esa tranquilidad, Will. Como tú has hablado mucho de eso y lo sé, y yo desde que llegué, la segunda semanal que se hizo, en la que yo participé, lo primero que hablé fue de biosimilares, y a los 2 días estuve un poquito de prensa agitada, porque toca muchos puntos, pero les digo, es terapia avalada, comprobada, certificada por los mismos laboratorios. Yo quiero irme un poquito más allá, ministro, porque usted estaría dirigiéndose estrictamente a lo que maneja el programa de alto costo del Ministerio de Salud, pero nosotros estamos hablando que el gran mazo de pacientes que se beneficia están beneficiados a través de la seguridad social, porque el programa de alto costo entra o para aquellas personas que no tienen seguro o para las personas que se le acaba la cobertura. Entonces, ¿qué pasa? Donde la lucha se da no es porque las sociedades médicas dicen que el programa de alto costo está cambiando los medicamentos, sino que las ARS le están cambiando los medicamentos a los pacientes, y es donde se gastan también otra cantidad similar o mayor de dinero en medicamentos de alto costo. Sí, pero déjame explicarte algo. Mira, dentro de la cápita de la resolución que incorpora los biosimilares y los innovadores, está en la cápita de que se puede sustituir un medicamento, está incluido. La intercambiabilidad. La intercambiabilidad. No es algo que está, o sea, no están violando ningún tipo porque está incluido. Que si el medicamento está avalado y está disponible. Ni hay que hacer un reglamento para eso, ¿verdad? Ya eso está hecho ahí. Nosotros estamos haciendo una revisión para adecuarlo un poquito más, pero esa resolución está. O sea, esta intercambiabilidad siempre y cuando el medicamento esté avalado por los mismos autoridades importantes, está esa. Pero sí déjame aclararte algo. En cuanto a la cantidad de cobertura, el departamento de alto costo es el que tiene el peso más pesado. Nosotros tenemos, la mayoría de ARS cubren una parte, y vemos que después que la cobertura se acaba, todo pasa a alto costo. Y tú puedes estar seguro que la mayoría de la cobertura se acaba bien rápido, porque los medicamentos de alto costo son extremadamente costosos. Sí. Se van rápidamente con 2 y 3 dosis la cobertura. Y nosotros, por eso le digo, estamos trabajando en una mesa técnica importante donde va a estar la ARS, la Seguridad Social, las sociedades y todo demás, para hacer un acuerdo en el cual las cosas se hagan más, haya más participación de todos los sectores, porque a veces el peso más pesado lo tiene el Estado con una inversión muy alta
para cubrir. Inclusive, muchas veces, escúchame que se lo diga, los pacientes después de haber perdido la cobertura del año, el año próximo tienen la cobertura, se les renueva la cobertura. Ya esos pacientes no van a la ARS, sino siguen en el departamento de alto costo y nosotros perdemos esa cobertura por un tiempo. Y nosotros queremos, a través de un sistema de gerencia, que eso no se pierda, porque eso nos permitiría, en realidad no es para cargarle más a la ARS, sino es, la finalidad del programa es aumentar la cantidad de pacientes beneficiados, reducir la lista de espera y mejorar los resultados en unas enfermedades tan catastróficas como son el cáncer y enfermedades reumatológicas. Nosotros no buscamos no solamente reducción de presupuesto, la reducción claro, es aumentar la cantidad de pacientes tocados, beneficiados, es la sensación de bienestar que le damos a las personas que están afectados por estas enfermedades. Ministro, y si fuéramos a reorientar todas las coberturas de la seguridad social, ahora me voy a ir al Seguro Familiar de Salud y al Plan Básico. Siempre he dicho, y lo he dicho en este programa innumerables veces y en todos los escenarios, es el ministerio quien es llamado a decirle al Consejo Nacional de la Seguridad Social, a través de la CISALRIL, cuáles son las prioridades en las atenciones de salud que debe tener la población dominicana de cara a la cobertura, para no establecer una carta a los Reyes Magos como Plan Básico de Salud, sino algo que vaya orientado en el perfil epidemiológico de la población dominicana y donde está la gran carga de enfermedad. ¿Cuáles serían esas grandes líneas que plantearía el ministerio en ese sentido? Mira, nosotros estamos trabajando en la parte más importante ahora mismo, que es un registro nacional de muchas de las enfermedades que no la teníamos. Registro Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Registro Nacional de Cáncer, Registro Nacional de muchas de las enfermedades. De esa data nosotros vamos a extraer mucho. También estamos haciendo por primera vez el Censo Nacional de Recursos Humanos en Salud. El Censo Nacional de Recursos Humanos en Salud, es decir, dónde está cada profesional, cada psicólogo, cada odontólogo, dónde está ubicado, si está habilitado o no. Eso nos va a permitir a nosotros no solamente redireccionar la atención de los pacientes, sino pensar en 10, 20, 30 años a quiénes preparar, a quiénes no preparar, para ayudarnos a nosotros a contemplar un sistema de salud que esté cubierto por los próximos 30 años. En cuanto directamente a la pregunta que tú diste, las prioridades más importantes y las que más nos atañen obligatoriamente son las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades metabólicas, que ocupan el 60-61% de los problemas de nuestro país. Quiero decirles que en ese aspecto nosotros estamos trabajando en programas importantes como el programa Más Expectancia que la de Vida, que es el programa HEARTS, premiado el año pasado mundialmente como el mejor programa mundial de enfermedades crónicas no transmisibles, en el cual el presidente fue a Estados Unidos, a la UNA, y nosotros recibimos ese premio. Pero estamos trabajando en ese contexto, juntamente con otro aspecto importante que es la salud mental, que es otro aspecto que estamos tocando también de prioridad, porque se ha salido un poquito de la mano y ha creado mucho ruido. Es que no hay psiquiatras, yo no veo... Hay que aumentar la preparación. No es solo psiquiatra, es la cantidad de gente que está sufriendo. Claro. Pero que tú voy a decir una cosa, yo tenía unos psiquiatras que me dijeron a mí, ¿y cómo tú vas a ver un paciente de 40 a 45 minutos con los niveles de consulta? Es difícil. Sí, es un problema complejo, eso hay que trabajarlo. No solamente eso, también está la cobertura de algunos de los medicamentos. Nosotros por primera vez en la revisión que hicimos el año pasado, aumentamos la cobertura en ese tipo de medicamentos. O sea, por primera vez hizo una reducción del cuadro básico de medicamentos esenciales ampliamente. Incluimos medicamentos innovadores, incluimos medicamentos que tienen que ver con problemas mentales, pero también a la vez, por primera vez estamos incluyendo la atención a la salud mental en la atención primaria. Estamos incorporando un formulario que se aplique a todas las consultas médicas del Servicio Nacional de Salud y las de emergencias para detectar problemas de salud mental que estén escondidos, que a veces, por ejemplo, tú puedes ir a la emergencia con un dolor de pecho y te dicen, no, el dolor de pecho no es cardiovascular, y si es ansiedad, y si es pánico, y si es histeria. Sí. Entonces nosotros podemos detectar a través de esos formularios y incorporar más médicos. Pero son muchas cosas. Sí, estamos reforzando. Pero precisamente hay cosas que no se ven, que quizás no son lo que tradicionalmente se contempla como problemas de salud, pero se están convirtiendo en problemas de salud ya
esos accidentes de tránsito que están hablando tanto en la prensa de que, oye, 375 en 2 meses. Claro. Y estamos hablando también de que todavía no se trata más como delincuencia que como problema de salud, el asunto de las adicciones. Entonces, desde el ministerio se está considerando algo con respecto a eso. Mira, yo te voy a decir algo. Yo recuerdo, yo empecé como asesor del presidente. Al tercer mes de estar en la posición, yo me senté con el presidente, hablamos, y él me hizo, ame esto, o sea, me dijo unas cuantas cosas. Y yo le dije, mira, primero, presidente, lo que hay que hacer es obligatoriamente digitalizar todo el sistema. Hay que digitalizar para tener la data. Pero el trauma era uno de los puntos importantes. Sí. La red. Y por primera vez en el país se está estableciendo una red de trauma que no existía. En lo que a la par, la parte vial se está trabajando también. La parte vial se va a tomar un poco más de tiempo. La culturización, la penalización, la incorporación de consecuencias importantes a quienes violen la ley, a quienes transgredan la ley, que es parte importante para que el dominicano no siga haciendo lo que está haciendo. Los motoristas sí, no pero estén... hay medidas de seguridad en las vías que sí, hay que establecer. Sí. Todo eso se está trabajando. Pero o sea, vías no, oscuras, claro, calles con todo, hoyo, desvío. Pero toda esa parte... Falta de señalización. Estoy diciendo, la señalética, Sí. todo eso toma un poco más de tiempo, pero nosotros tenemos que responder a la parte lo que está asistencial ocurriendo. rápida. Y se estamos estableciendo por primera vez una red nacional de trauma, que estamos duplicando la cantidad de hospitales relacionados a trauma y creando una red de trauma. La red de trauma significa que va a haber, al igual que como el COE, que hay un comité de emergencias, cuando se activa el código trauma, las ambulancias diseñadas para el trauma, que van a llegar a unas cantidades ahora importantes, van a tener una aplicación, se va a identificar el paciente con trauma y se va a ser dirigido a un punto específico del trauma, mandando la información específica para que lo estén esperando el team de trauma, la respuesta para reducir la ventana de acción, que es la que determina quién sobrevive y quién no queda discapacitado. Una atención de 45 a 90 minutos en ese frame Esa hora dorada. Garantiza eso. Justamente también incorpora una red de sangre que estamos trabajando también, porque mucha parte de la mortalidad por trauma es por la falta de sangre, pero el plan es incorporar un hospital con capacidad de tener el helipuerto a una distancia menor de 45 o 90 minutos de todos los puntos del país. Por ejemplo, tenemos los 3 clásicos, el Darío Contreras, el Arias y el traumatológico de La Vega, Juan Bosch, pero ahora recién inauguramos el traumatológico de Aspa, estamos en el Digüey, terminándolo, termina este año, está el de San Cristóbal, está el de Sosúa y vamos a tener así el país cubierto de hospitales de trauma, específicamente para traumas, con médicos especiales para traumas, incluyan neurocirujanos, ortopedas especializados y demás, pero la red, esa red que permite identificar rápidamente al paciente y llevarlo al sitio adecuado, porque, por ejemplo, si tú tienes un paciente que tiene una fractura importante y está más cerca el hospital, pero ese hospital en ese momento le falta la atención o Hay cambio. lo movemos rápidamente a otro sitio, activamos el helipuerto. Para ese tipo de cosas es que se está estableciendo esa red, conjuntamente con la red de sangre que le dije anteriormente y la red nacional de cáncer también oncológica que también estamos trabajando. Queremos cubrir en redes todo eso, crear la cultura en el país de que el sistema está organizado para que los médicos, además de los protocolos, acabamos de salir con 22 protocolos nuevos de atención publicados y vamos a salir con unos 17 más ahora, para que la atención sea estándar, para que cuando tú llegues a Guatapanal, si no se puede atender ahí y se lleva a otro, la atención sea similar, sea que reciba el mismo tratamiento, un tratamiento estándar, que se siga un protocolo de atención y nos permita a nosotros, a través de esos protocolos de atención, no solamente garantizar resultados en los pacientes, sino también eficientizar el uso de los recursos, porque cuando usted no se adapta a protocolos y normas, usted gasta mucho más de lo adecuado. Ministro, vamos a aprovechar su condición de cardiólogo también para hablar de una pequeña, no le quiero llamar polémica, pero sí que hubo en los medios que usted conoce, donde el doctor Fulgencio Severino habló de la gran inversión que ha hecho el Estado Dominicano en tener los medicamentos trombolíticos, la streptoquinasa básicamente, en las emergencias de los hospitales,
para los pacientes que llegan con probables se pueda diagnosticar un infarto y que sin embargo son referidos o desviados, llama él, más hacia un centro de hemodinamia, muchas veces perdiéndose precisamente esa hora dorada donde debía estar la atención, y aun cuando la gran discusión si el gold standard es el cateterismo con la colocación del stent o no, pero él hablaba de que el 50% de las insuficiencias cardíacas posteriores a infarto se debía a que había una atención tardía. ¿Qué papel jugaría el ministerio en definir alguna de estas situaciones? Y sobre todo conociendo ustedes de especialidad, claro, más que lo que mira, yo podría decir por cualquier razón. Justamente hace unos días empecé a empecé a retomar ese tema con muchos de los cardiólogos de la sociedad también. Lo importante es protocolarizar, de nuevo, protocolarizar. Si el paciente puede tener la disponibilidad del acceso a un tratamiento de cateterismo de hemodinamia en un tiempo adecuado, dígase, menor a 90 minutos, hasta a veces se extiende hasta 6 horas, dependiendo del caso. Por eso que quiero decir, hay que protocolarizar y enseñarle a todo el mundo qué hacer en cada caso específico. Si el caso es un caso que está complicado con shock cardiogénico, ese caso debe ir a esos casos. Eso es lo que nosotros estamos trabajando en protocolarizar. Obviamente, si la instancia es mayor, la disponibilidad de estreptoquinasa, de trombolíticos, hay otros, un poquito más, que estamos trabajando en esa incorporación de ese, va a ayudar mucho. Inclusive esos pacientes, habiendo recibido, tienen que ir después al procedimiento de hemodinamia. En eso estamos trabajando. Lo que quiero decirles es que si yo tuviera la opción y tengo la capacidad de disponer de un tratamiento de hemodinamia en un paciente con un infarto agudo y la ventana de acción es adecuada, yo siempre trataré de llevar al paciente a hemodinamia. La respuesta ha demostrado ser mucho más efectiva y el resultado mejor. Pero obviamente el tratamiento trombolítico debe estar disponible para que no se quede fuera. Tú tienes que tener mangos y naranjas, como digo yo, las dos cosas para que estén disponibles y podamos elegir, que no se nos quede obligado una elección, sino que sea una decisión que el protocolo la determine y la opción del médico en ese momento. Bien, parece que el tema de las redes es importante, porque tú sabes que todos los dominicanos saben de política y de pelota, pero parece que saben de salud y seguridad social. Dile que los que ya terminen eso, que eduquen a los médicos para que ajusten a los protocolos y no a la última molécula que es la que no esté cubierto. Con eso se resuelve el problema. Otro, que los tratamientos que están abiertos con una molécula, aunque sea no genérica, que no lo cambien hasta que no termine el paciente. O sea, ese dice que cambiar la receta no es bueno en el medio del tratamiento. Yo creo que son muchas cosas. Mira, eso está dentro inclusive de las normas, no cambiar. Pero yo le voy a decir algo de corazón. Se los digo, miren, yo entiendo, y se los digo, que si el biosimilar es de igual calidad, avalado por la FDA y la EMA, yo entiendo que las sociedades de pacientes, los pacientes y las sociedades médicas deben entender y más que todo, digo yo, incorporar, va a ser un beneficio enorme. Yo poder darle un tratamiento a 8 personas con un tratamiento adecuado, avalado, que yo usaría si tuviera la decisión. Si yo tuviera la decisión, o sea, si yo me falta, yo usaría sin problemas porque es el mismo aval. Eso ayudaría muchísimo, muchos pacientes. Doctor, dicen que donde comen 100, 101 es lo mismo, que hay que dar comida, pero en los hospitales de toda la República Dominicana están llenas de extranjeros, sobre todo haitianos, que consumen gran parte de nuestros servicios. Dicen que es un tema de parturientas,
pero no es así. Vi unos indicadores de que parturientan los números lo que son el porcentaje 30, 40, 25%, pero hay un 5, un 10, un 15% de todo. O sea, ellos tienen hernias, tienen dolor de cabeza, tienen... ¿Qué política se puede adoptar el ministerio con relación a esto? Vi que había un interés de que se le pudiera facturar algo, dándole el servicio. ¿En qué quedó eso? Bueno, se está trabajando. Es una decisión de múltiples sectores, no solamente del ministerio, involucra muchas áreas, inclusive alta política, inclusive organismos internacionales, pero sin lugar a dudas le digo que estamos trabajando todos los sectores. Yo entiendo que la regularización de la migración es importantísima, porque desde el punto de vista de manejo de pacientes es muy difícil tú tener un paciente enfermo y tú decirle, usted no va a recibir atención. Es extremadamente difícil, por razón de derecho y demás, decirle que no. El médico está diseñado, o debe estar diseñado, y se los digo, aquí hay muchos médicos, está diseñado o debe tener en su condición la asistencia, la atención, la ayuda, la mejoría, la extensión de la vida, la reducción del dolor. Son los goles más importantes del médico. Entonces es difícil tú decirle a un médico, vamos a quitarle la atención a una gente que la necesita. Entiendo que debemos sentarnos, porque el gasto en salud es enorme. Estamos hablando de 10.000 a 15.000 millones de pesos, se nos van en medicamentos. Pero no solamente eso, les puedo decir que nuestros índices de salud están afectados importantemente por la estadística de los extranjeros. O sea, nuestra mortalidad materno-infantil, si nosotros la segregamos, como la segregamos, los índices son mucho más positivos hacia una gestión, porque los números se afectan por la calidad de los pacientes que nos llegan. Doctor, mire, este es un tema que no debe ser hoy. Pero hay que prepararlo. Mire, una clínica privada le llega un paciente que el médico de emergencia ve que ese paciente va a consumir una factura alta desde que llega, va para cuidado intensivo, se va a pasar varios días, los especialistas. Le dice, mire, o un depósito o vamos a llevarlo a un hospital público. Eso es lo que hace una clínica. Un hospital del Estado, cuando llega un paciente en esas condiciones, no puede negarse a darle entrada, sin preguntar. Hay una orden, existe una orden que diga, cuando llega una muchacha de Cabo Haitiano, ya con el trabajo de parto ya iniciado, hay una orden de que se le mande para otro sitio. No. Hay que atenderla. Hay que atenderlos. Ya. Hasta el momento, el presidente, el sistema de salud y todos los elementos que estamos integrados, estamos revisando todo eso, pero lo estoy diciendo, hasta el momento la atención médica está garantizada, sobre todo en los lugares públicos. Y con el tema ese del presupuesto, de que en la reforma fiscal yo vi que habían 10.000 millones para salud, sobre todo al centro de atención primaria, ¿eso no le cambia mucho a usted la ejecutoria, la planificación del momento? Obviamente, claro, pero el hombre no está hecho para lamentarse, el hombre está hecho para resolver. Nosotros, y el presidente ya está en eso, nosotros estamos en eso. Y nosotros nos sentamos todas las semanas revisando alternativas, y por eso les digo y les repito, la falta de presupuesto se resuelve con gerencia efectiva y con, aunque nunca va a ser quizás todo lo que uno quisiera, pero sí les digo, como dijo William, que él ha hablado mucho de eso, los biosimilares, los genéricos, la regularización, la normalización y la protocolarización son garantes de la efectividad y del aumento del presupuesto. Nosotros estamos trabajando ahora mismo con todas las moléculas nuevas basadas en resultados, se llama POR, para que lo que se resuelva, tú me lo tengas que demostrar. Si no resolvió, trabajamos en ese sentido. Usted dijo la palabra clave, porque yo quería preparar su próxima visita a este programa. Como ustedes quieran. No, sí, porque necesitamos entonces, ¿verdad?, explayarnos un poco más. Y más que hablar de presupuesto, acceso, que es a lo que yo también he dicho que durante 20 y tantos años de nuestro sistema de seguridad social hemos garantizado acceso, pero sin poder mostrar resultados en los indicadores de salud.
fíjese lo que digo, si encontramos resultados en atención, en gasto, en esto, aquello, quizás en atenciones hasta del mismo alto costo, podríamos mostrar ciertos resultados. Ahora, cuando hablamos de resultados en los indicadores de salud, yo quiero, es como para dejarle esa tareita ahí, para cuando usted vuelva, nos sentemos y por ahí sea que nos metamos, hablarle cuáles son los indicadores que el ministerio quiere promover de cara al perfil epidemiológico de la población dominicana, para que en esa medida podamos entonces diseñar cuáles son las estrategias y los canales por los cuales vamos a conseguir muchas de esas cosas. Obesidad, por ejemplo, Sí. que nos quedamos siempre, lo mencionamos, sobrepeso y obesidad como algo así, soslayado, pero que es la base ahora mismo de prácticamente todo lo otro que está sucediendo. Nosotros estamos trabajando ahora mismo, te puedo decir en ese sentido, en un programa importante como el HEARTS, que tiene que ver con bienestar metabólico. Y el bienestar metabólico va a incluir sobrepeso, obesidad, y va a incluir programas de actividad física en todo el país, mejoría de actividad física, medicamentos para ese sistema y la incorporación de cirugías o tratamientos que tengan que ver con la regulación de la obesidad cuando ya es Me mórbida. gusta la cirugía. Ya atrás, de último. Por eso le de digo, último. cuando ya sea Ajá. necesario, estamos hablando de personas que tienen un alto factor de riesgo, Claro. que tienen 30, 25 años con eso, y incorporarle esa opción también. El presidente nos dio esa instrucción de hacer ese programa de bienestar metabólico. Bueno, nos dio la instrucción, nosotros le dimos la sugerencia y él nos dijo, hazlo, dale para adelante. Sí. Pero estoy contigo totalmente, la data es esencial para cambiar. No sabemos, si no sabemos lo que tenemos, no podemos mejorar. Ministro, pero... Y lo próximo eso que no nos se usted va a estaría- traer ahí es envejecimiento. Y no se está Porque vamos a ocurriendo caminar para allá. ese programa de control epidemiológico y lo del control metabólico. ¿No se ha hablado un poquito con el Ministerio de Educación también para Claro, eso? claro. Ayer estaba reunido Ahí yo. comienza todo. Ayer estaba yo reunido con el Ministerio, estamos trabajando institucionalmente. Yo le voy a decir algo, le puedo decir algo, y le voy a decir algo que quizás va a servir como un poquito de promoción, el dengue. Yo le voy a hablar del dengue, un poquito solamente, un segundo. El dengue el año pasado se proyectaba que íbamos a tener un 302% de aumento de dengue. Yo recibí la noticia de eso, nos alertaron en enero, yo empecé en enero 20 por ahí. Sí, usted comenzó mucho antes, yo vi la campaña. Sí. Y nosotros no solamente no tuvimos el 300% más, tuvimos el 70% menos, Menos. porque tomamos las acciones del lugar. Claro. Yo moví el departamento de dengue y lo puse bajo el despacho. Hice un trabajo intersectorial, hablé con educación, hablé con ayuntamientos, hice un consejo de ministros para el dengue. Incorporé para aumentar la efectividad de los recursos y poner a todo el mundo al trabajar. Pero más que todo me acerqué a la comunidad. Señores, lo que no se hace con la comunidad es mucho más trabajoso y hay que repetirlo constantemente. Cuando tú educas a la comunidad, cuando tú empoderas a la comunidad y le haces parte de las soluciones, las cosas. Yo tenía que ir cada 3 días a descacharrizar. Y después yo le enseñé a ellos a descacharrizar y ya yo no tenía que descacharrizar, ellos lo hacían automáticamente y le daba incentivos. Y se convertía en una acción comunitaria, en una acción en la cual el rector, que es el Ministerio de Salud, daba las instrucciones, ayudaba, pero la comunidad se involucraba. Y nosotros lográbamos cosas que no teníamos. Pero eso ha pasado también en la leptospirosis, en la malaria, en el cólera, que nosotros queremos declarar el país libre de malaria para el 2028, estamos trabajando en ese sentido. Con la parte de inmigración ha sido muy difícil, pero nosotros estamos trabajando Un en ese pequeño sentido. incremento este año, ¿no? Tenemos un pequeño incremento este No, año. no. O sea, eso es lo que se visualiza. Ahora mismo, en la semana 9, en relación al año pasado, tenemos un 60% de reducción. Yo incorporé 70 nuevos inspectores de malaria para atacar el problema. Lo que no queremos es que la migración esté totalmente descontrolada y se nos salga de la mano. Bien, doctor, al inicio del programa el doctor Jacín aclaró, nos recordó todos los años que tiene la familia Atala en política. Yo creo que no podemos perder el momento de su participación aquí para hablar un poquito de política. Y usted es doctor, cardiólogo, y el sueño es muy importante para todo esto de la salud y del La escalinata. claro, de salud. Usted ya en ningún sueño le ha dicho con quién usted va a subir las escalinatas para el 2028. ¿A quién usted va a acompañar? Mi sueño
Mi sueño es la gestión. Gestionar, y yo lo voy a decir claro, yo de verdad se lo digo con el corazón, y va a sonar un poco humilde. Yo quiero pasar por el Ministerio de Salud Pública y que se diga, y se lo digo claro, que yo fui el mejor ministro de Salud Pública que pasó por el país. No tengo otra cosa en la cabeza que esa, porque es la única forma de yo acostarme en la noche y sentirme tranquilo con mis acciones. Usted sabe muy bien que con ese presupuesto usted no lo va a lograr. Pero eso, yo le voy a demostrar a usted, usted y yo no vamos a sentar a finales cuando me toque a mí y le vamos a mostrar el número. Yo voy a trabajar para eso. O sea, Si usted no va a trabajar medicina, no va a trabajar política. No va a trabajar política. No, mire, yo voy a trabajar política, obviamente. Va a trabajar en eso, Michelle. Cuando el momento, Ese es cuando el momento toque y las bases decidan, yo me voy a incorporar. Ahora, el mejor trabajo político que puede hacer un funcionario del gobierno es la gestión. Si yo trabajo bien, el gobierno está bien. Usted sabe. Y cualquiera que esté dentro del gobierno va a recibir las acciones. Pero en esos meses que usted tiene ahí, ya se dio cuenta que solo no lo va a poder lograr, que necesita una ayudita, de un apoyo del Ejecutivo. Es imposible lograr, pues yo sé lo que usted está diciendo, que se recuerde, eso es su impronta, que Atala fue el mejor ministro de Salud Pública de los últimos años. Ojalá que sea así. Con la gracia de Dios. Ojalá cuente con uno, doctor. Yo lo sé. Porque ustedes son mis amigos y mis hermanos. su éxito es la salud de todo, es el así éxito de todo el mundo. Así es, así es. Gracias, doctor A Atala. ustedes, de verdad. Pausa. Espero la próxima. No, pronto, Bueno, vuelva, usted venía antes toda la semana. Venía. Vamos a ver pronto. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias, doctor.